a mí me correspondió pues un tema muy importante, que es el tema de la minería ilegal e ilícita en Colombia. Eh, pues sea lo primero indicar que la problemática de la minería ilegal e ilícita en Colombia pues es un flagelo que afrontan todos los gobiernos de Colombia a nivel local, departamental y nacional. Y es una problemática que pues tiene unas graves consecuencias en los recursos naturales, en nuestras comunidades, en las economías de los gobiernos locales y bueno, y en general aumenta la vulnerabilidad de sus territorios. Digamos que con miras a solucionar esta problemática, pues desde el gobierno nacional se han emitido una serie de políticas y normativas con la finalidad de hacer frente a esta problemática de la minería sin título inscrito en el registro minero nacional o que se desarrolla al margen de la ley. Por su parte, pues las autoridades ambientales regionales también juegan un papel muy importante en la lucha contra la minería ilegal y cuentan además con un marco jurídico robusto eh, para, digamos, hacer un manejo, seguimiento y control del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, así como un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio que permite imponer medidas preventivas, sancionatorias y compensatorias a los presuntos infractores de conformidad pues, con lo establecido en la Ley 1333 del 2009. Digamos que, dicho lo anterior, pues esta capacitación de minería ilegal e ilícita para territorios sostenibles se encuentra acorde pues, con la necesidad del fortalecimiento institucional a todas las escalas en el país, pues que permita identificar cuáles son esas regulaciones de carácter minero y ambiental vigentes y pues que unas herramientas para un control estricto y efectivo para las alcaldías y los departamentos, que pues es como el objetivo primordial de estas capacitaciones, o sea, poderles brindar a ustedes como unas herramientas como para hacer frente a esta problemática de la minería ilegal. Bueno, para entrar en materia, digamos que lo primero que debemos hacer es entender de qué se trata la minería. Y para esto, pues les traigo a colación la definición que trae el glosario técnico minero adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a través de la resolución 4599 del 2015. Y se entiende por minería las ciencias, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Pues el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al arranque y el tratamiento de una mena o roca asociada y pues ya en la práctica también incluye operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y transformación de tierra bajo superficie. Digamos que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y pues consiste en esta obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre y es casi a principios de la edad de piedra, hace casi 2.5 millones de años, que viene siendo una fuente principal de abastecimiento para la fabricación de herramientas y demás. Actualmente, pues la minería es muy importante pues para todos nosotros porque digamos que casi todo lo que podemos tocar en nuestro entorno tiene materiales que provienen de la minería y por eso digamos la importancia de esta actividad, pero que sea una actividad bien hecha o con todas las de la ley, como dicen nuestros compañeros del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, ya sabiendo en qué consiste la minería, digamos que esta actividad tiene un raigambre constitucional y tiene, digamos, varios conceptos que han venido siendo desarrollados por la Corte Constitucional en estas sentencias que pues les dejo acá para su consulta. Son unas sentencias que desarrollan estos conceptos constitucionales básicos y pues que se resumen principalmente en cuatro, y es que la propiedad del Estado, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos de conformidad con leyes preexistentes.
Asimismo, el Estado tiene una facultad de intervención en la explotación de sus recursos naturales y el uso del suelo, así como la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Por su parte, pues también tiene un deber de conservación de los recursos naturales no renovables. Y ello es así porque, digamos, se denominan no renovables porque su capacidad regenerativa es casi imposible. Y de serlo, pues de serlo posible, requiere varias eras geológicas para poder volver, digamos, a crearse este tipo de minerales. Entonces, pues tiene un derecho económico el Estado sobre las regalías que se deriven de su explotación y una facultad para conceder derechos especiales de uso sobre esos recursos a través de concesiones. Esta facultad para conceder esos derechos especiales de uso sobre los recursos naturales no renovables está en cabeza en este momento de la Agencia Nacional de Minería y pues cuando haga una delegación expresa, de acuerdo pues a la facultad que le concede el Código de Minas, por ejemplo, se le hizo una delegación a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, pues que también tiene esa facultad, de, además de administrar los recursos no renovables en su territorio, pues conceder las concesiones mineras correspondientes. Y pues también tiene una libertad de configuración del legislador, quien es quien debe determinar por disposición de la Constitución política las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos pues, de las entidades territoriales sobre los mismos. Entonces, ahora entremos en materia. Ya sabemos en qué consiste la minería, cómo está consagrado constitucionalmente, pues ahora qué se entiende por minería ilegal e ilícita. Entonces, en el artículo 159 de la ley 685 de 2001, o sea, nuestro Código de Minas, se establece que son actividades mineras exploratorias o extractivas desarrolladas sin un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, al margen de la ley, ojo con esto, al margen de la ley. Ahorita van a ver por qué hago tanto hincapié en que sea al margen de la ley y no solamente desarrolladas sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. Y además, donde la extracción o parte de ella se realice por fuera del horario otorgado en la licencia. Entonces ahí tenemos tres características. Puede ser desarrollada sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, al margen de la ley, o que teniendo título minero se desarrolle por fuera del área concesionada. Asimismo, este artículo de la Ley 685 del 2001 nos remite al delito contemplado en el Código Penal, o sea, tiene una connotación también penal y el delito está en el artículo 338. El ilícito se denomina explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales, y aquí pues lo contempla como el que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normativa existente explote, explore o extraiga el yacimiento minero o explote arena, material petro de arrastre de los cauces a orillas de río por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente. Y bueno, ahí pues está la pena privativa de la libertad y pues la pena pecuniaria. Entonces, listo, ya vimos qué es la minería ilegal, pero pues nos parece súper importante que ustedes tengan un contexto y un aprendizaje sobre qué se considera minería ilegal, como para que ustedes puedan diferenciar en qué es minería ilegal de la minería ilegal, legal de la ilegal, perdón. Entonces, como les mencionaba en la definición que nos trae el Código de Minas, una de las características es que se realiza sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Entonces, ¿qué se entiende por título minero? El título minero es el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. Debe estar registrado en el Registro Minero Nacional, que ya más adelante vamos a ver en qué consiste ese Registro Minero Nacional, y solamente se puede explorar y explotar minerales de propiedad estatal mediante el contrato de concesión minera debidamente otorgado por la autoridad minera competente, en este caso la Agencia Nacional de Minería, inscrito pues en el Registro Minero Nacional. Sin embargo, tenemos también otro tipo de actividades que aunque no están inscritas en el Registro Minero Nacional con su correspondiente título minero, también se consideran como minería ilegal. Y digamos un tipo de minería pues que nos trae también el Código de Minas, que es la minería de subsistencia. Y
La minería de subsistencia pues se divide entre extracción ocasional y el baraqueo. ¿Cuándo se considera que hay extracción ocasional y transitoria de minerales? Cuando es realizada por propietarios o los autorizados por esos propietarios en cantidades pequeñas, a poca profundidad y por medios manuales. Ahorita ya vamos a ahondar un poco en qué se considera cantidades pequeñas, a poca profundidad y por medios manuales. Pues por medios manuales es que no se usen medios mecanizados, no se usen retroexcavadoras, dragas, mini dragas, etc. Para consumo de los mismos propietarios en obras y reparaciones de vivienda e instalaciones. ¿Esto qué implica? Que la minería de extracción ocasional, la minería de subsistencia de extracción ocasional, no puede ser realizada para comercializar, únicamente debe ser realizada para su propio consumo en reparaciones de sus viviendas o uso de sus mismos propietarios. Por otro lado, tenemos un tipo de minería pues también muy importante y pues que ha generado bastante controversia en nuestro país, sobre todo por los conflictos socioambientales que hay alrededor de este tipo de minería, es la minería de baraqueo. Y es una actividad popular que vienen realizando los habitantes desde habitantes ancestrales en los territorios aluviales actuales. Y consiste pues en el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de medios mecanizados y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. También incluye la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares. Bueno, devolviéndonos a este tipo de minería, perdón, la minería que requiere título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. ¿Qué es el Registro Minero Nacional? Pues es, digamos, un certificado auténtico, pues que profiere la autoridad minera competente, en donde se certifica que el título minero ha sido otorgado por el Estado. Asimismo, pues hace pública la información acerca de los actos y contratos y presenta la historia jurídica de los títulos mineros. Entonces, esto es un documento que se puede, pues, digamos, obtener por solicitud ante la autoridad minera, en donde ustedes van a poder ver el registro, el número de registro del título minero, el año en el que se otorgó la concesión minera, la historia jurídica, todos los actos que son susceptibles de inscripción de acuerdo a cómo lo consagra pues el Código de Minas, que tiene como un listado de actos susceptibles de ser inscritos en el Registro Minero Nacional. Entonces, por ejemplo, también les aparece la vigencia, desde y hasta cuándo está vigente el título minero, y también, por ejemplo, están inscritas decisiones judiciales que tengan una restricción para el uso de ese título minero, que incluso puede llegar hasta la cancelación de este título minero. Bueno, ya sabiendo pues que el contrato de concesión, el título minero se inscribe en el Registro Minero Nacional, veamos ahora qué es lo que contempla ese contrato de concesión minera o qué derechos le concede la autoridad minera al particular para poder realizar el aprovechamiento de los recursos minerales no renovables. Entonces, este contrato de concesión minera, pues que se inscribe en el Registro Minero Nacional, me contempla las etapas de exploración técnica, construcción y montaje y explotación económica. Y ustedes dirán, bueno, pero realmente ¿cuáles son todas las etapas que tiene un proyecto minero? Pues el proyecto minero arranca desde la prospección minera. Sin embargo, la prospección minera no requiere un título o contrato de concesión minera para ser ejecutada. Entonces, la prospección minera son actividades que no requieren mayor intervención, si al caso actividades en materia superficial, o sea, en área superficial, y digamos que se requerirá únicamente pues la autorización del propietario y pues la podrán solicitar a través de las alcaldías o directamente del propietario, y de ser del caso pues fijar una caución por algún daño que se llegue a ocasionar, y pues también al mismo tiempo si necesita el aprovechamiento de algún recurso natural renovable, pues deberá solicitarlo ante la autoridad ambiental competente. Ahora, ya cuando entramos a la exploración técnica, que sí, digamos, requiere una intervención mayor, pues del área donde se pretenda entrar en búsqueda de minerales de interés, ya requiere de título minero. Entonces, como vemos en esta gráfica, que es del Ministerio de Minas y Energía del 2017, la exploración técnica tendrá una duración de 3 años, prorrogable hasta por 8 años.
Por su parte, la construcción y montaje tiene 3 años, también prorrogable por 1 año. Y la explotación va de 7 a 30 años, prorrogables por 30 años más. Es decir, que un minero que tenga un título minero puede explotar en total hasta por 60 años pues el mineral que le haya sido concedido para su explotación. Ahora, ya vimos la parte minera, veamos en la gráfica la parte ambiental. Entonces, cuando se trata de exploración técnica, simplemente pues deberá acogerse a las guías mineroambientales. Pues estas guías mineroambientales son pues un documento técnico de consulta y que pues debe elaborar el minero y entregarlo pues a las autoridades ambientales, en el que pues digamos como que se incluyen algunos criterios técnicos a tener en cuenta en materia ambiental y minero para poder realizar la exploración técnica. Asimismo, si va a realizar el aprovechamiento de algún recurso natural, pues tendrá que solicitar los permisos correspondientes a la autoridad ambiental competente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una exploración y voy a afectar el recurso flora, entonces tendré que solicitar un permiso de aprovechamiento forestal. Si voy a necesitar realizar una exploración de aguas subterráneas, pues en primer lugar necesitaré el permiso de prospección de aguas subterráneas ante la autoridad, ante la corporación o el que corresponda, y después si encuentro agua y la necesito utilizar para realizar mis actividades, pues un permiso de exploración de aguas subterráneas. Si es agua superficial, pues un permiso de concesión de aguas superficiales, emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos y así sucesivamente según el caso. Ahora, ya cuando entro a la etapa de explotación, ahí se complica un poco más la cosa, porque ahí ya requiero de un instrumento complejo como es la licencia ambiental. Entonces, bueno, lo de la etapa de exploración ya lo hablamos. Entremos a referirnos a la licencia ambiental. Pues la licencia ambiental para la explotación de minerales pues viene consagrada desde la ley 99 del 93. Fue allí donde se dispuso pues que las actividades mineras eran sujetas a la obtención de una licencia ambiental a partir de su etapa de explotación. Pues la licencia ambiental es una autorización que otorgan las autoridades ambientales competentes en la que se le concede, digamos, un permiso para los proyectos que puedan causar un impacto grave a los recursos naturales o al ambiente. Digamos que esa característica es fundamental para los proyectos que se definen como sujetos de licencia ambiental, es que tengan un impacto grave a los recursos naturales. ¿Qué otras actividades pues, se encuentran ahí catalogadas? Pues en el decreto 1076 pues, está dividido entre proyectos de infraestructura, proyectos de hidrocarburos, minería, energía, entre otros, ¿sí? Pero entonces, hablando en materia de minería. La licencia ambiental, pues además es importante decir que lleva implícitos todos los permisos necesarios para la realización de la actividad de explotación minera, es decir que, por ejemplo, si es de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, esta concederá la licencia ambiental con todos los permisos incluidos dentro de la licencia ambiental. Y estos permisos pues van por la vida útil del proyecto, pues porque la licencia ambiental se otorga por la vida útil del proyecto. La licencia ambiental es previa al inicio de todas las actividades. ¿Qué más les puedo decir? Es el mecanismo por excelencia que, digamos, nos trae o nos representa el principio de prevención en materia ambiental, dado que con el estudio de impacto ambiental lo que se busca, el estudio de impacto ambiental, digamos, es el documento técnico que presenta el solicitante de licencia ambiental, en donde pues se incluyen todos estos impactos que se podrán causar con la actividad minera y que a través de la licencia ambiental se pueden imponer unas medidas de manejo dirigidas a la prevención, corrección, mitigación o compensación de estos impactos ambientales. ¿Y quién es competente para otorgar esa licencia ambiental en materia minera? Pues está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las corporaciones autónomas regionales, de acuerdo al volumen de explotación proyectada y dependiendo del mineral. Entonces, por ejemplo, si
Si es materiales de construcción, arcillas o minerales industriales no metálicos, pues la producción proyectada debe ser mayor a 600.000 toneladas por año para que lo conozca la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Si es menor, pues lo conocerá la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de las corporaciones autónomas regionales. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, sigamos. Ya vimos cuando se trata de extracción minera susceptible de un título minero y licencia ambiental. Ahora pasemos a ver cuáles son las regulaciones específicas de la extracción ocasional y barequeo, en donde las alcaldías pues juegan un papel fundamental para que esta minería se pueda ejercer de manera legal. Entonces, como ya les mencionaba hace unos instantes, la extracción ocasional tiene una prohibición, y es que se realice un destino distinto al aprovechamiento de los recursos para uso propio dentro de su predio, y que se realice entonces un destino industrial o comercial. Eh, y que se entiende por minerales industriales y en cantidades pequeñas a poca profundidad. O sea, ¿se acuerdan que ahorita pues yo cuando les traje la definición que nos trae el Código de Minas de Extracción Ocasional, decía que era la minería en la que se extraen minerales industriales a cantidades pequeñas a poca profundidad? Minerales industriales son considerados las arcillas en sus distintas formas y materiales de construcción de acuerdo a la definición del Código de Minas. Y la poca profundidad son explotaciones pequeñas que se realizan con herramientas o implementos de uso manual accionados por la fuerza humana o alguna herramienta que hayan creado los mineros ocasionales para la extracción, pero que sea accionado por la fuerza humana, no puede ser por medios mecanizados, y cuya cantidad no sobrepase las 250 toneladas anuales de material. Ese es el criterio para definir cuando usted se pasa y ya no es minería ocasional, eh, cuando tenga más de 250 toneladas anuales. Entonces ahí ya sería minería ilegal, ahí lo pueden diferenciar. Por otro lado, el barequeo, que está relacionado pues con el lavado de arena por medios manuales sin la ayuda de maquinaria, y que permita además la recolección de piedras preciosas y semipreciosas. Ahí tienen una función súper importante las alcaldías municipales, puesto que el artículo 156 del Código de Minas establece que para ejercitar este barequeo será necesario inscribirse ante el alcalde como vecino del lugar en que se realice, y si se efectuara en terrenos de propiedad privada, pues también debe obtenerse la correspondiente autorización del propietario. Asimismo, le corresponde al alcalde resolver los conflictos que se presentan entre los barequeros y de estos con los beneficiarios de los títulos mineros y con los propietarios y ocupantes del terreno. No quiere ello decir pues que la alcaldía entre a definir un conflicto sobre la propiedad del terreno. Esto ya se resolverá en sede de la jurisdicción ordinaria. Acá estamos hablando de conflictos simples relacionados con el barequeo y con los beneficiarios y propietarios de títulos mineros y de terrenos, etc. Bueno, acá hay un tema muy importante, y es que la ley 1955 del 2019, que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, un pacto por Colombia, pacto por la equidad, nos trajo unos requisitos adicionales para que se realice esta inscripción ante las alcaldías de minería de subsistencia. Entonces, digamos que como características especiales de la inscripción es que debe ser personal y gratuita por el minero de subsistencia. Debe adoptar el sistema de información que para el efecto le haya impuesto el Ministerio de Minas y Energía. Debe también implementar la validación biométrica del sistema actualizado de identificación dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto para facilitar una identificación inmediata al momento en el que se inscriben, al momento en el que realizan el registro y la inscripción ante la alcaldía como minero de subsistencia. Y ¿qué es lo que debe llevar el minero de subsistencia a la alcaldía? Pues debe presentar la cédula de ciudadanía, el registro único tributario con indicación específica de la actividad económica realizada con la actividad minera. Con respecto a este requisito, pues este mismo artículo 327 pues le ordena a la DIAN, digamos, implementar una estrategia que permita a los mineros de subsistencia obtener ese RUT
con la indicación de su actividad económica como minero de subsistencia. Debe llevar un certificado de afiliación al CISBEN, un documento que haga sus veces, la indicación del mineral objeto de explotación, la descripción de la actividad y la indicación de la zona donde se va a realizar. Municipio, corregimiento, caserío, vereda, una descripción bien detallada de dónde se está o se va a realizar esta minería de subsistencia. No necesariamente tiene que ser un minero nuevo de subsistencia. La obligación, digamos, abarca todos los mineros que se dedican a este tipo de minería. O sea, si usted ya viene realizando hace 4 años actividades de barquero, le toca ir a la alcaldía a registrarse con estos requisitos. Esto, pues, forma parte de las políticas del gobierno como para tener un control detallado de cuáles son mineros legales y cuáles no. Bueno, por otro lado, pues el alcalde se abstendrá de inscribir o cancelar la inscripción del registro minero de subsistencia en los siguientes casos. Entonces, cuando la actividad se realiza en zonas excluidas de minería, ahorita pues ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre estas zonas excluidas de minería, que se encuentran pues en el artículo 34 del Código de Minas, que la actividad no sea realizada con las restricciones de los artículos 157 y 158, pues que la actividad se realiza en un lugar diferente al señalado en la inscripción. Entonces yo digo, te estoy diciendo que yo realizo minería a las afueras de un corregimiento del Magdalena y resulta que lo estoy haciendo en un corregimiento de Bolívar, por decir un ejemplo. Tampoco le inscribirá y cancelará la inscripción de ser del caso cuando utiliza maquinaria, equipos mecanizados o explosivos para el arranque de minerales. Y pues acá me quiero detener un momento, pues para contarles que la ley 1450 del 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, pues desde entonces, en su artículo 6, estableció de manera expresa la prohibición de usar maquinaria, equipos mecanizados para la extracción minera sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. A su vez, en la decisión número 774 del 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, en una política de países andinos contra la minería ilegal, también se mencionó pues la prohibición de utilizar medios mecanizados en la realización de actividades mineras sin inscripción en el Registro Minero Nacional, y fue en virtud, digamos, de esta decisión y de este Plan Nacional de Desarrollo que ya mediante el decreto del 2012 se regula, se reglamenta de manera estricta esta prohibición, incluso dando la facultad únicamente en cabeza de la Policía Nacional de realizar operativos que impliquen la destrucción de maquinaria como retroexcavadoras, dragas, mini dragas o cualquier medio mecanizado que se utilice. Digamos que esta destrucción de maquinaria en campo, pues en operativos de minería ilegal, puede detenerse únicamente si durante el desarrollo del operativo se tenga al menos la sospecha de que en el lugar donde se realiza la actividad extractiva, pues existe un minero que cuenta con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. Entonces, digamos que estas decisiones son un poco complejas y pues a veces pues ha sido un poco criticada esta norma relacionada con la destrucción de maquinaria porque pues digamos en un país que tiene pues tantas necesidades y en municipios donde se realiza precisamente la minería ilegal tienen escasos recursos, entonces volar una máquina y digamos el costo que tiene esa máquina y además el beneficio que podría representar para un municipio de escasos recursos, pues tiene como una dualidad pues el hecho de volar una máquina en un país como Colombia y en municipios tan aislados que no cuentan con recursos económicos suficientes como para poder adquirir una maquinaria de este tipo. Adicionalmente, dentro de la política que tiene el gobierno para la lucha contra la minería ilegal, pues también ha adoptado unas restricciones
para quienes importan maquinaria pues destinado a este tipo de actividades o que puede ser utilizada en este tipo de actividades. Y lo que ahora se está realizando es que se les está implantando un chip al momento en el que ingresan al país. Este chip permite pues su localización en cualquier lugar del país y pues digamos que esto ha permitido hacer un seguimiento más estricto y efectivo a la maquinaria que se utiliza en minería. Bueno, adicionalmente, pues si las actividades se realizan de manera subterránea, recordemos que la minería de subsistencia es permitida únicamente de forma superficial y cuando se extraiga un mineral diferente al establecido en la inscripción, entonces yo digo que voy a extraer oro aluvial y resulta que estoy extrayendo dragado del río, material de dragado del río. Pues digamos que también el Ministerio de Minas y Energía reglamentó los volúmenes máximos de producción para la minería de subsistencia y esta es como la tablita que trae la resolución 40103 del 9 de febrero del 2017, en donde pues también puede ser utilizada por los alcaldes y los departamentos para identificar cuándo pues la minería es ilegal o se pasa como el volumen permitido. Entonces, por ejemplo, si va a explotar arenas y gravas de río, material de arrastre, por ejemplo, destinados a la industria de la construcción, eh, solamente podrá extraer un volumen máximo anual de 1.440 metros cúbicos y así sucesivamente pues, para cada tipo de material. Bueno, hay otro tema bien importante y es el registro único de comercializadores de minerales. En este registro, pues que también está en cabeza de la autoridad minera, se realiza la publicación de los explotadores de minerales y de los propietarios de las plantas de beneficio que hagan parte de un proyecto amparado por un título minero. Y estarán inscritos el explotador minero autorizado, para quien operará la publicación de los respectivos listados de la Agencia Nacional de Minería en la plataforma del Registro Único de Comercializadores. O sea, quien obtenga un título minero, digamos que su inscripción ahí es automática. Bueno, también, pues además, digamos, si los mineros de barequeros y chatarreros pues van a comercializar su mineral, también deben estar inscritos en el RUCOM, sin perjuicio pues de la inscripción de las que yo les mencionaba hace unos instantes que se realizan de las respectivas alcaldías municipales. Los chatarreros son otro tipo de mineros que generalmente van a buscar, digamos, los residuos de minerales de otras actividades que ya han sido, pues de otras actividades de explotación previamente, ya sea legal o ilegal, entonces en esos residuos van, digamos que es una minería un poco que está relacionada también con problemas sociales, porque digamos la necesidad está que van a los residuos de otras empresas o de otras personas al margen de la ley a buscar lo que queda de generalmente pues de metales preciosos. Y bueno, ¿y quiénes se consideran esos explotadores mineros autorizados que deben contar con su registro único de comercializadores de minerales para poder realizar su comercialización del mineral? Entonces, pues primero, pues el titular minero en etapa de explotación. Entonces, estos solicitantes de programas de legalización de formalización minera, esto también hace parte de la política nacional, pues como para legalizar las actividades mineras de estas personas que vienen realizando estas actividades de manera tradicional desde hace muchísimo tiempo y que son su único medio de sustento. Y pues recordemos que digamos, han existido varios programas de formalización, de legalización o formalización minera, dependiendo pues del régimen o proceso de legalización al que corresponda. Y estos procesos, pues primero estaban contemplados en el artículo 165 del Código de Minas, posteriormente pues tuvieron otros dos procesos, uno con el decreto 2390 del 2002, otro con el decreto 382 del 2010, que este fue pues declarado inexequible. Este decreto
pues había tenido unas reglamentaciones, que era pues, el decreto 2715 del 2010 y el 1970 del 2012, y pues el último régimen de formalización minera fue establecido en la ley 933 del 2013, que posteriormente pues también en el 2016 se ordenó pues su suspensión transitoria. Eh, Ahorita con el Plan Nacional de Desarrollo establecido en la Ley 1955 del 2019, volvió a realizar, digamos, una regulación relacionada con la formalización minera en su artículo 325 y pues concordante con el artículo 29 de la misma ley, en donde se estableció que los mineros tradicionales que hayan realizado su solicitud con anterioridad al 10 de mayo de 2013 podrán continuar con su solicitud y podrán reanudar sus actividades mineras hasta que pues se les conceda el título minero. Acá pues quiero hacer especial énfasis porque pues esta ley 1955 nos trajo ahora una nueva regulación ambiental para esos solicitantes de programas de legalización, formalización minera. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es que todas estas herramientas les sirven a ustedes para identificar si un minero está, digamos, actuando de acuerdo a la ley o está al margen de la ley. Entonces, por ejemplo, en el artículo 29 del Plan Nacional de Desarrollo 2019, 2018-2022, pues pasaron la ley del 2019, ahora trae una nueva licencia ambiental temporal. Esta licencia ambiental temporal será solicitada por los mineros tradicionales en procesos de legalización y formalización, si es que no cuentan ya con un plan de manejo ambiental, asimismo como para los beneficiarios de áreas de reservas especiales. ¿Quiénes son esos beneficiarios de áreas de reservas especiales? Son comunidades de mineros tradicionales que de acuerdo a su ubicación, sus características socioeconómicas, han venido realizando también desde hace mucho tiempo la actividad minera como medio único de sustento. Entonces solicitan para que a manera de grupo y en un territorio extenso se declare esa área como de reserva especial minera para que ellos puedan explotar, por supuesto, mediante un título minero concedido por la autoridad minera competente. Y pues mientras les conceden el título, pues deben contar con la licencia ambiental temporal. Bueno, adicionalmente pues tenemos el subcontrato de formalización minera. El subcontrato de formalización minera es el que constituye el titular minero a favor de mineros tradicionales que se encuentran explotando al interior del título minero, pero pues digamos que esto debe ser por mutuo acuerdo, no puede ser impuesto por la autoridad. Solamente se puede otorgar en subcontrato de formalización minera hasta el 30% del título minero. Pues estos subcontratistas deben solicitar la famosa licencia ambiental temporal de la que les hablo del Plan Nacional de Desarrollo hasta que se les otorgue el título minero, y esta licencia ambiental tendrá una vigencia además por 2 años adicionales al otorgamiento del título minero. Una vez les otorgue el título minero, pues ahí ya tendrán que solicitar su respectiva licencia ambiental con todos los permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales implícitos en el instrumento de manejo y control ambiental. Bueno, y pues el subcontratista de formalización minera, pues ahí pueden pasar dos cosas. Una vez les conceda el título minero, y es una, si el titular minero pues cuenta con licencia ambiental, le dará la respectiva cesión de la porción de la licencia ambiental que tiene pues las medidas de manejo control ambiental como para los impactos ambientales del área cedida, o puede optar por, digamos, tramitar su propio instrumento de manejo y control ambiental en esa porción del título minero donde se realizó el subcontrato de formalización minera. Entonces, todos estos que los mencioné, pues deben estar inscritos en el RUCOM para realizar la comercialización de su mineral. Entonces, hablemos del control de la minería ilegal y ilícita pues, en sus territorios. Digamos que las alcaldías
pueden realizar dos tipos de actuaciones: la suspensión o el decomiso provisional del mineral. Si se realiza la suspensión, pues es, digamos, una suspensión, valga la redundancia, de explotación minera sin título inscrito en el minero nacional en cualquier tiempo. Puede ser de oficio porque encontraron en un operativo minería ilegal y lo van a hacer de manera oficiosa, o por un aviso o queja de cualquier persona que, entre otras cosas, están en la obligación legal de recibir estos avisos o quejas de minería y explotación, de exploración ilícita e ilegal del Registro Minero Nacional. Y esta suspensión pues será indefinida y solamente será revocada cuando los explotadores presenten el título minero, inscrito en el Registro Minero Nacional, por supuesto. Asimismo, también puede realizar el decomiso provisional de minerales cuando encuentra que se están transportando o comercializando minerales sin el certificado de origen. Esto no aplica pues para la minería de Barequeo, pero ¿en qué consiste en ese certificado minero de origen? Es el certificado pues que emite el titular minero, en donde pues va a incorporar los datos básicos de su explotación, el tipo de mineral, la autorización con la que cuenta, el número del registro minero nacional, de ser del caso, pues la vigencia de su título minero, o pues cualquier dato que le permita a la autoridad o a cualquier persona tener conocimiento de la legalidad de la procedencia de los minerales que se comercializan. Entonces, en el decomiso provisional de minerales que se transporten o que se comercialicen y que no se hallen amparados por factura o constancia de las minas de donde provenga, pues los alcaldes pueden decomisar provisionalmente el mineral. Cuando sea una procedencia ilícita de material y que no haya sido certificada su procedencia lícita, la Policía Nacional pues podrá decomisar el mineral y ponerlo en disposición del alcalde donde se haya realizado la incautación. Y pues como les mencioné, está en función en cabeza de los alcaldes la obligación de recibir el aviso de las explotaciones o aprovechamiento ilícito de su territorio previa comprobación de la situación denunciada, en el que pues procede al decomiso de los minerales extraídos y a poner los hechos en conocimiento de la autoridad minera. Y aún más allá, pues como digamos la minería ilícita es considerada un ilícito penal, pues un delito, también puede ser puesto en conocimiento de la fiscalía eventualmente. Entonces, pues también se puede realizar el cierre y suspensión de actividades mineras en zonas legalmente prohibidas. ¿Y cuáles son estas zonas legalmente prohibidas? Tenemos las áreas de restringida de la minería y las áreas excluidas de la minería. Entonces, por ejemplo, en las áreas restringidas de minería, su característica fundamental es que se puede realizar siempre y cuando se cuente con con ciertas autorizaciones o ciertos requisitos explícitos establecidos en el Código de Minas. Esto pues, se considera áreas restringidas de la minería, las zonas mineras indígenas, negras o mixtas, las áreas urbanas dentro del perímetro, las áreas estratégicas mineras, las zonas de restricción agrícola y ganadera, las zonas de utilidad pública ocupadas por obra pública o adscrita a un servicio público, áreas ocupadas por construcciones rurales que necesitan pues contar con un permiso del dueño o poseedor, las zonas de playas, bajamar y proyectos fluviales, y las áreas de interés arqueológico, histórico o cultural. Entonces, a manera de ejemplo, si yo tengo un título minero, pero este se traslapa, pues mi zona de interés para la explotación se traslapa con una zona de utilidad pública adscrita a un servicio público, entonces yo no podré realizar la actividad minera si no cuento con la autorización, por ejemplo, con el acueducto, ¿sí?, de determinado municipio o departamento, porque este previo es de utilidad pública y es esencial para la prestación del servicio público. Entonces, básicamente, pues es contar con la autorización del predio al que esté adscrito al servicio público, y en cabeza de quien esté adscrito al servicio público, o sea, por ejemplo, el acueducto, pues necesito su autorización, ¿cierto?
Estas áreas de minería restringida operan de pleno derecho. Eso quiere decir que pues no necesitan ser contempladas dentro de ningún acto administrativo, ni en el contrato de concesión, ni en el registro minero nacional. Digamos que son restricciones legales que operan, y esas autorizaciones deben ser pues, otorgadas de acuerdo pues, a cada una de las categorías de áreas restringidas, sin que medie una disposición expresa en los actos administrativos que pues, me conceden el derecho a explotar el mineral. Por otro lado, pues tenemos las áreas excluidas de la minería. Estas áreas, pues no se puede realizar de ninguna manera actividades mineras, están 100% o 1000% excluidas de la minería. Son los parques naturales nacionales o regionales, las zonas de páramo, las reservas forestales protectoras productoras, las zonas de humedales Ramsar, las reservas de recursos temporales y las zonas de seguridad nacional. Bueno, acá les pongo, acá pueden ver pues las normas donde se da origen a esta prohibición para realizar la minería. En el tema de páramos pues tenemos la ley 930 del 2018, y en el tema de humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de Convención Ramsar fue el parágrafo del artículo 172 de la ley 1753 de 2015, donde se realizó dicha exclusión expresa de la minería. Bueno, aquí pues les traigo pues el mapa de Colombia, en donde pues se puede ver como el panorama de cuáles son las zonas excluidas de minería en Colombia, y pues como pueden ver en la imagen es casi el 50% del territorio. Por eso la importancia de todo el tiempo tener los ojos bien abiertos donde se está realizando la minería, eh, pues porque si se realiza en alguna de estas zonas, pues definitivamente es ilegal. Y pues este mapita lo saqué de un documento que les quiero recomendar, que es realizado pues en conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Tiene fecha del 2019. Es muy interesante, especialmente para aquellos municipios en donde se realiza minería de aluvión. Ellos pues realizaron un estudio bien detallado desde la percepción remota, o sea, con imágenes satelitales, haciendo un comparativo como de fotos y estudios satelitales, en donde se puede observar, digamos, esa transición de lo que había antes y cómo se ha venido degradando el territorio en todo el país. No solamente pues trae minería de aluvión, trae otro tipo de minería. Hay unas imágenes muy interesantes, y particularmente estas imágenes nos muestran sobre todo actividad minera ilegal con uso de maquinaria pesada. Mm, y ello es así porque, digamos, si fuera minería de barqueo, minería de subsistencia o minería tradicional en la que no se utilizan medios mecanizados, no se podría ver desde una imagen satelital, digamos, como esa degradación tan vasta que se alcanza a ver pues, desde el cielo, por decirlo de alguna forma, mediante, digamos, mecanismos de percepción remota. Entonces, pues interesante que vayan a verlo, vayan a ver las fotos, y eso pues también le genera un poco a uno de preocupación, eh, y pues de la importancia que tiene este flagelo para las autoridades locales y regionales. Bueno, pasemos al amparo administrativo. El amparo administrativo es un procedimiento que está previsto en el Código de Minas, que tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier acto perturbatorio, actual o inminente, contra el derecho que consagra el título minero. Entonces, básicamente, en términos coloquiales, ¿en qué consiste? Yo tengo mi título minero que me abarca tantas hectáreas, y resulta que al interior de mi título minero hay una persona explotando. Como el titular minero es responsable de todo lo que pase al interior del título minero, pues también está en su responsabilidad pues hacer el correspondiente trámite de amparo administrativo para evitar que se sigan realizando estas actividades ilegales al interior del título, o cualquier acto perturbatorio actual inminente contra su derecho como titular minero. Entonces, la solicitud pues debe hacerla únicamente el beneficiario del título minero ante los alcaldes, para que suspendan inmediatamente la ocupación, la perturbación o el despojo de terceros
que se realiza en el área del título. Con la solicitud, pues deberá presentarse la siguiente información: la identificación de las personas que estén causando la perturbación o con la afirmación de no conocerlas, el domicilio y residencia de las personas que estén causando la perturbación si son conocidas, la descripción somera de los hechos perturbatorios, su fecha, época y su ubicación, la copia del certificado de registro minero, del título minero. Adicionalmente, pues estas medidas señaladas, el alcalde pondrá en conocimiento de la explotación ilícita del perturbador a la autoridad penal competente, por lo que les comentaba, pues que esto también está consagrado como un delito. Pues es importante que antes de recibir la solicitud de verdad verifiquen que se cumpla con todos estos requisitos de la solicitud, y de ser del caso, si no cumple con alguno de los requisitos, devuelvan la solicitud. Cuando digo devuelvan, quiere decir pues haga el requerimiento respectivo de acuerdo pues con las reglas que nos establece el CEPACA, pues la ley 1437/2011, ante solicitudes incompletas. ¿Por qué hago énfasis en que esté completa la solicitud? Más adelante pues les voy a contar que por no cumplir con alguno de estos requisitos formales que tiene el Código de Minas para el amparo administrativo, se puede caer un proceso de amparo administrativo y pues tener unas consecuencias muy graves. ¿Cuál es el trámite del trámite administrativo? Pues es un procedimiento breve, sumario y preferente. Se debe realizar la fijación de fecha y hora de la diligencia de reconocimiento de área y desalojo. Una vez recibida la solicitud, el alcalde cuenta con 48 horas para realizar la fijación de fecha y hora de la diligencia, con el objetivo de verificar en terreno los hechos, y esto debe ser notificado personalmente y previamente al autor de los hechos si fuera conocido. Si no es conocido, pues hay otros mecanismos para realizar la notificación tanto de la solicitud como de la fijación de fecha y hora de la diligencia. Ya para la realización de esta diligencia, pues se puede realizar dentro de los 20 días siguientes a la fijación de la fecha y hora de la diligencia. Se verificarán los hechos descritos en la querella y si se han tenido la ocurrencia de alguno dentro de los linderos del beneficiario. Entonces, digamos que se desplaza el alcalde o el funcionario autorizado por la alcaldía con un perito experto que verificará con coordenadas si efectivamente esta actividad se encuentra dentro o no de los linderos del título minero. ¿Será admitible su defensa? Sí, por ejemplo, el presunto minero ilegal presenta el título minero vigente e inscrito en el Registro Minero Nacional. En caso pues, de que se demuestre que existe un título minero vigente, pues efectivamente el alcalde dará traslado a la autoridad minera competente para que sea la autoridad minera quien dirima este conflicto en relación con la superposición de títulos mineros. Entonces, ¿qué medidas puede adoptar el alcalde en una diligencia de reconocimiento de área y desalojo? El desalojo del perturbador, la inmediata suspensión de los trabajos y obras mineras, el decomiso de todos los elementos instalados para la explotación y la entrega a que dicho querellante de los minerales extraídos. Pondrá en conocimiento también de la explotación ilícita del perturbador a la autoridad competente, pues a la autoridad penal, perdón. La notificación es muy importante. De la solicitud de amparo y del señalamiento del día y hora para la diligencia del reconocimiento del área, se hará la notificación de la manera como lo consagra pues, la Ley 685 del 2001, que es citándolo por secretaría. Por comunicación entregada a su domicilio, sí, pues el perturbador o el presunto ilegal fuera conocido, por aviso fijado en el lugar de sus trabajos mineros de explotación y por edicto fijado por 2 días en la alcaldía. La notificación es súper importante, así como el cumplimiento de los demás requisitos que nos trae el procedimiento de amparo administrativo, porque, bueno, hay un caso muy conocido que es el tema de los mineros de Marmato, que tiene una sentencia pues, de la Corte Constitucional, en donde unos mineros tradicionales fueron desalojados y su material fue decomisado en virtud de una solicitud de amparo radicada ante la alcaldía por un titular minero. ¿Qué pasó? La alcaldía llevó a cabo todo el procedimiento, pero nunca se pudo demostrar que hubo una debida notificación de esta solicitud de amparo a los presuntos ocupantes ilegales. Entonces,
la Corte al final, al existir, digamos, una incertidumbre sobre la notificación, retrotrajo toda la actuación al momento de la solicitud del amparo. Entonces, pues tiene unas consecuencias graves porque pues habían pasado muchos años del momento del desalojo. Eso quería decir que pues los mineros podían regresar y empezar como si, digamos, 3 años atrás del momento de la solicitud de amparo para que se realizara todo el procedimiento de manera legal y se realizara la debida notificación. Bueno, la excepción por superposición de áreas era lo que les comentaba. Si se expone el presunto minero ilegal que tiene un título minero inscrito en el registro minero nacional, pues esto se remite a la autoridad minera competente para que defina la situación jurídica de los interesados. Y adicionalmente, el interesado, en copia refrendada por la alcaldía, debe remitir a la Autoridad Nacional Minera pues la copia de la solicitud de amparo. Autoridad Minera pues que hará el seguimiento y vigilancia del procedimiento adelantado por el alcalde. Hay otro tema que puede ser ejercido por las alcaldías y los funcionarios de los departamentos, que es la facultad a prevención en materia sancionatoria ambiental, que nos trae la ley 1333 de 2009. Y esta es otra herramienta muy importante cuando ustedes verifican infracciones ambientales. ¿Qué se considera una infracción ambiental? La acción u omisión que constituya violación de normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el decreto 2811 del 74, la ley 99 del 93, la ley 165 del 94 y las demás disposiciones ambientales vigentes y en actos administrativos emanados por la autoridad ambiental competente. Esto es muy importante. No solamente es que yo transgreda la normativa ambiental vigente, sino que, por ejemplo, aunque tenga un título minero y tenga una autorización ambiental, esté incumpliendo con estos actos administrativos. Por ejemplo, yo en la licencia ambiental, la autoridad ambiental le autorizó unas obras o actividades o la construcción de una infraestructura y yo estoy haciendo cosas que no están autorizadas en esa licencia ambiental o estoy realizando, por ejemplo, un vertimiento en un caudal superior al autorizado en la licencia ambiental. Entonces, pues, todas esas cosas deben ser verificadas al momento, pues, de decidir realizar de imponer una medida preventiva de carácter sancionatorio. Las medidas preventivas, pues, son temporales y tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje. Y acá nuevamente, pues el procedimiento para la imposición de esa medida preventiva en caso de un agente en flagrancia. Eh, Esto, pues, requisitos, los resalto porque también la legalidad del acta de la medida de imposición de la medida preventiva, pues son requisitos fundamentales para que se pueda predicar la legalidad y luego pueda la autoridad ambiental tener, digamos, esta herramienta para legalizar mediante acto administrativo la medida preventiva y eventualmente iniciar un trámite sancionatorio ambiental. Entonces, ¿qué debe contener pues el acta de la imposición de la medida preventiva? Los motivos que la justifican, la autoridad que le impone, lugar, fecha y hora de su fijación, el funcionario competente, la persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrito por el presunto infractor y si se rehusara hacerlo, se firmará por un testigo. Y si tampoco hay testigos, pues lo firma el mismo funcionario encargado del asunto, dejando constancia, por supuesto, de la imposibilidad de la suscripción de la acta por parte del infractor o un testigo. Si lo realiza pues una autoridad ambiental competente, tiene 3 días para legalizar la medida preventiva a través de un acto administrativo. Pero si se realiza mediante la facultad de aprehensión por parte de un alcalde, por ejemplo, o el funcionario de un departamento, que lo pueden imponer pues a prevención los departamentos, municipios, distritos, que quedan investidos a prevención por la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental, estas autoridades deberán dar traslado a la autoridad competente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición de la misma y pues lo que remiten es el acta de imposición de la medida preventiva.
Bueno, dicho lo anterior y teniendo en cuenta pues que ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera darles como una especie de tips resumidos de todo lo que hemos hablado, como para que ustedes tengan unas herramientas pues para saber cómo actuar en caso de que encuentren minerales extraídos de manera ilícita o personas realizando la actividad en sus territorios. Entonces, por ejemplo, siempre requerir la acreditación de la procedencia lícita de los minerales. Por ejemplo, pues si se encuentran en una vía del municipio que se está transportando un mineral, entonces pues solicite la acreditación y la constancia, si es un minero de Barequeo, pues solicite la constancia de la alcaldía o la constancia de inscripción de la alcaldía para las labores de Barequeo. Si se encuentran minería con utilización de dragas, mini dragas, retroexcavadoras y demás equipos mecanizados, no solamente para actividades a mediana y gran escala sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, sino también, digamos, para minería de barequeo, pues minería ocasional, minería de subsistencia o solicitantes de formalización minera. Todos estos tienen prohibida la utilización de dragas, mini dragas y retroexcavadoras. Entonces ahí lo que pueden hacer es, primero, utilizar la facultad de prevención en materia sancionatoria de la que les hablaba ahorita, y para legalizar la medida, pues remitirla a la autoridad ambiental competente. Si van acompañados pues de la autoridad policiva, podrá realizar el decomiso de dichos bienes y aún más allá podrá realizar pues la respectiva destrucción de maquinaria pesada. Y si se encuentran alguien, por ejemplo, vendiendo en el domicilio, en el municipio, minerales, lo que deben solicitar es la inscripción en el registro único de comercializadores, que esté inscrito en el RUCOM, que la persona que esté comercializando pueda demostrar que esa actividad se encuentra inscrita en el registro, pues en el RUCOM. Frente a las actividades de barequeo, si se encuentran actividades de barequeo, pues exigir la inscripción ante la respectiva alcaldía municipal que certifica pues esta actividad de barequeros y su procedencia del mineral. Si estamos ante una actividad de una persona que está transportando minerales, exigir el certificado de inscripción en el RUCOM del comercializador y copia del certificado de autenticidad, de origen del mineral transportado. Como les comentaba, es que el titular minero le expida una certificación donde se verifique que esté inscrito en el Registro Minero Nacional y pues factura en el evento en que pues lo consideren pertinente. Acá les quiero recomendar un aplicativo web que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la plataforma Ágil para el control y vigilancia de la extracción ilícita de minerales. Entonces, ¿qué es lo que hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales? Ellos recaudan toda la información de las autoridades ambientales del país, en donde pues se va, digamos, a incorporar las licencias ambientales y los permisos con que cuentan los mineros autorizados en las diferentes áreas del país. Digamos que la actualización de esa información está a cargo de las corporaciones, pero pues la Autoridad Nacional administra y tiene la función de suministrar la información a la Policía Nacional para poder hacer frente pues, a la extracción ilícita de minerales. ¿Qué es lo novedoso de este aplicativo web? Antes, digamos que la policía, las fuerzas militares solicitaban la información antes de realizar un operativo de minería ilegal y la ANLA tenía 3 días para responder esta solicitud. Ahorita con este aplicativo web la consulta puede ser directa por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía y pues indirectamente de las alcaldías, pues de la alcaldía a través de la Policía Nacional, en donde pueden, digamos, meter las coordenadas, la ubicación del municipio o demás información que les mide la plataforma e inmediatamente les lanza la información sobre cuál es la licencia ambiental con la que cuenta, nombre de quién está esa licencia ambiental, cuál es el título minero de esa licencia ambiental, lo cual pues constituye una herramienta ágil para determinar, digamos, la acción a seguir o el operativo de minería ilegal, si se realiza o no se realiza. Y bueno, finalmente pues estas son unas sentencias muy importantes en materia de minería ilegal que ustedes pueden consultar.
en donde pues, se desarrollan conceptos relacionados con minería tradicional, amparo administrativo, minería ilegal. En el fallo del río Atrato pues, se desarrolla muy bien la prohibición del uso del mercurio en las actividades tanto legales como ilegales de minería, pues porque digamos que a partir de la ley 1658 del 2013 se lanzó también una política y se reglamentó la comercialización y uso del mercurio en cuanto a su reducción y eliminación progresiva. Pues actualmente el uso del mercurio en minería está prohibido y pues este es uno de los químicos junto con el arsénico que más efectos adversos causa sobre el medio ambiente y digamos que el fallo del río Atrato es muy enfático digamos, como en recalcar ese impacto negativo que tiene el uso del mercurio. Pues ahí también se tratan asuntos de minería ilegal e ilícita y de minería de subsistencia. Y también tenemos la sentencia C412 del 2015, es una demanda de inconstitucionalidad con el artículo 106 de la ley 1450 del 2011, en donde pues además se incluyen conceptos de minería ilegal, prohibición del uso de equipos mecanizados en actividades de extracción minera sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Y para finalizar, pues esta imagen me pareció chévere porque pues nos trae como el esquema institucional que interviene en la política minera ilegal. Y acá podemos observar que realmente todos están muy relacionados, pero además que los municipios se encuentran supremamente cerca de las actividades mineras ilegales. Digamos que se encuentran en el foco, pues seguido de los departamentos. Y es una interrelación y una articulación interinstitucional con el Ministerio de Minas, la Fiscalía General de la Nación para los Delitos de Minería Ilegal, el Ministerio Público, pues ahí tenemos a la Procuraduría, el Departamento Nacional de Estadística, el Ministerio de Hacienda Crédito Público, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, y todos deben, digamos, actuar de manera articulada y sistemática. Si uno de los eslabones del esquema institucional falla, falla todo el sistema. Entonces, digamos que el mensaje es que siempre se actúe de una manera articulada, acudan a todas las instancias a nivel nacional, departamental, que se encuentran involucradas en la lucha contra la minería ilegal. Como les expuse a lo largo pues, de esta exposición, la minería ilegal tiene, digamos, como una triple connotación y es que es infracción ambiental, tiene infracción administrativa, pero también es un delito penal y también es una infracción en materia minera. Entonces, digamos que todas estas entidades deben actuar de manera armónica para que la lucha contra la minería ilegal sea efectiva, no se quede solamente en responsabilidad de la autoridad minera, en el ministerio fijar sus políticas, en lo que puede hacer la autoridad ambiental, sino que también cada municipio se ponga su camiseta desde sus capacidades, busque apoyo en los departamentos, porque sabemos que algunos municipios no cuentan con la capacidad para afrontar este flagelo dentro de sus territorios, pero pues la idea es que todos en conjunto, todo el gobierno nacional, departamental y local, se ponga la camiseta y nos articulemos entre todos pues para hacer frente a esta problemática. Entonces con eso finalizo por el tiempo y bueno, quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias. Alexandra, muchas gracias a ti. Realmente ha sido muy productiva esta sesión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro módulo 4 con la sesión de exploración y explotación ilícita de minerales, que es tan importante para el fortalecimiento institucional en el conocimiento de las regulaciones mineras y ambientales vigentes. Efectivamente, tenemos muchísimas preguntas. Sabemos que ese es un tema de vital importancia para todos los municipios y los departamentos a nivel nacional. Vamos a resolver por cuestiones de tiempo 2 preguntas por mucho. Tenemos una que es muy importante y es, ¿qué diferencia hay entre los conceptos de minería ilegal, minería ilícita y minería criminal? Bueno, sí, esta pregunta es muy interesante porque al final de la presentación yo les decía que esto tiene una triple connotación y es precisamente que tiene una connotación de minería ilegal y es que es una infracción administrativa, ya sea desde el punto de vista de las alcaldías que deben pues vigilar que no
se realizan actividades extractivas mineras ilegales en sus territorios, y para eso pues pueden suspender o decomisar los materiales, o ya sea desde las autoridades ambientales. Esa sería la minería ilegal, la que tiene una connotación administrativa. También está la minería ilícita, que es la que constituye un delito penal y que está consagrada en el Código Penal. Esa es la minería ilícita. Y la denominada minería criminal es la que realizan digamos, los grupos organizados al margen de la ley, por decir alguno, los que realizan las BACRIM. Entonces, a eso se le conoce como minería criminal. Perfecto. Vamos con la siguiente. Si un polígono de área otorgado comprende partes de 2 municipios o más, ¿mediante qué instrumento se determina la competencia para su evaluación y seguimiento? Bueno, digamos, entiendo que la pregunta no va dirigida a minería ilegal, sino a minería legal. Si hay jurisdicción, por ejemplo, de la actividad o del proyecto minero en 2 autoridades ambientales, entonces, digamos, este conflicto de competencias debe ser puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien tiene entre sus funciones definir este conflicto de competencias. Entonces, de acuerdo al porcentaje de impactos y la característica de los ecosistemas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, digamos, concederá o asignará la competencia en alguno de los 2 departamentos.